Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Les habla Walter García, a mi lado Ángel Gustavo Cabrera, en este nuevo episodio del podcast La Nota Discordante, desde Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el hombre masa y cómo evolucionó el hombre masa hacia el concepto del hombre red, ahora en estos tiempos modernos del siglo XXI. Recordando que el hombre masa es un concepto traído a nosotros por Ortega y Gasset a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde escribe los libros como La rebelión de las masas y La razón histórica, sobre la razón histórica, perdón, a los cuales vamos a estar haciendo referencia hoy. Pero para empezar primero, creo que Gustavo nos tiene un buen resumen sobre qué es el hombre masa y cómo se conecta esto con esto llamado del hombre red. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. Sí, es un poco el resumen del chat pasado, donde, digamos, abarcábamos cómo llegamos a ese hombre masa que asombra, ¿no? Cuando tú notas que somos más de 6.000 millones, 8.000 ahora actualmente. a 8.000 millones Un poco más. de seres humanos regados en el planeta, con disímiles pensamientos, aspiraciones, civilizaciones. Y, digamos, de alguna manera, en este momento, unidos con todas esas visiones culturales por la vía de la cibernética. Algo que jamás se pensó. Y eso, por supuesto, trae una cantidad de avances hacia el hombre en esa comunicación, pero a su vez trae también una serie de problemas colaterales con respecto a ese hombre. Ya Herbert Marcuse, el gran filósofo marxista, escribía en El hombre unidimensional esa visión de ese hombre masa que simplemente quedaba como un objeto, como una persona alienada. Ahora, ¿cómo ver eso? Y es lo que hoy vamos a tratar frente al siglo XXI, en relación a ese alcance que tiene el hombre y cómo se despega de su historia reciente, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que para cortarle un poco a esta historia, podemos tener también un poquito de contexto histórico sobre cómo se dio este tema del hombre masa. Pues recordando que esto lo escribe Ortega y Gasset justamente en las épocas después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, en ese periodo entre guerras, en ese momento en el que la humanidad, ya después de la Revolución Industrial, tiene una explosión tanto demográfica como en riqueza natural. Las posibilidades del hombre se volvieron muchísimo más mayores, sobre todo en el hecho tanto económico como de opciones de vida, de carrera. Se pasó de tal vez una humanidad durante el resto de su historia, desde que nos convertimos en Homo sapiens hasta más o menos la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el que la mayoría de las personas eran personas pobres, que no tenían más de $1 para subsistir al día y se enfocaba más en la subsistencia del día a día que en cuestiones filosóficas o idealistas. Cuestión que, bueno, que cambió rotundamente con la Revolución Francesa y que a partir de ahí, bueno, vino estas épocas de ideologías idealistas y racistas como el nazismo o el comunismo, en las que, bueno, se buscaba ese tal vez hombre nuevo, ¿no? Como decía Marx, ese hombre nuevo que volviera de alguna manera a esas percepciones comunitarias de la supuesta naturaleza que tal vez hablaba Rousseau, de que el hombre fue feliz en algún momento en ese Edén de la antigüedad en el que todo se compartía, en el que la agricultura era el modo de subsistencia natural y de que esa subsistencia igualitaria entre todos era un ideal al que regresar en vez de buscar otros
otros ideales, no sé. Sí, fíjate que como un poco reiterábamos en el anterior conversatorio sobre cómo el hombre, y es algo a veces apasionante, ¿no? Cómo las sociedades van alcanzando ese desarrollo, ese proceso de tecnificación, de bienestar común, educación, etcétera. Y cualquiera piensa que la dirección es hacia una profundización del humanismo, de ese hombre digamos, viviendo en sociedad No. y en función de la sociedad. Y resulta que el tiempo nos dice que los discursos ya no existen, ya prácticamente están de capa caída. El discurso marxista, el discurso religioso, el cristiano, místico, y fracasaron. El marxismo fracasó. Dígame qué sociedades comunistas, socialistas, que era su gran aspiración, terminó en esa concreción idílica. Y en el caso de la religión igual. Entonces por eso es que la sociedad avanzada es en función de un hombre eminentemente pragmático como tal. Claro. Un hombre que está desacralizado, que ha perdido desde hace mucho tiempo, décadas, siglos, no tanto siglos, porque vamos a hablar del siglo pasado, su propia naturaleza. Inclusive en esta nueva etapa que se conoce como una etapa de tránsito postmoderna, entonces encontramos a un hombre muy despegado de la propia naturaleza. Bueno, y yo creo que... Sigue existiendo, disculpa un momento, lo que sí sigue existiendo es una visión eminentemente antropocéntrica. Es decir, el hombre como el centro de todo, que es lo que tú dices que es uno de los grandes alcances de la propia modernidad. Todo el bienestar que ofrece el mundo es en función del hombre. ¿Qué piensas tú de ese elemento como tal? Bueno, a ver, ahí, sobre todo recogiendo el tema de la naturaleza y de cómo tal vez el hombre moderno, desde el siglo XX, se ha conllevado, se ha sabido congraciar con esa naturaleza. Vuelvo al libro de Ortega y Gasset sobre la razón histórica, sobre el hecho de que comentaba Ortega que el hombre no tiene naturaleza sino historia. Y yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, que en el tiempo moderno el hombre moderno se olvidó de su historia. El hombre moderno actualmente, para mí, piensa, y es una de las grandes cuestiones a resolver de nuestro tiempo, de que todo esto, y cuando me refiero a todo esto, me refiero a la lapicera, a la electricidad, al video que estamos grabando, al internet que lo va a poder permitir a usted verlo y a nosotros subirlo, que son cosas que la naturaleza nos dio, que están ahí desde siempre, porque bueno, como siempre hemos tenido acceso a esas facilidades, las naturalizamos, pensamos que son naturales, pero no se tiene tal vez la conciencia histórica de todo el sacrificio y el esfuerzo de miles de personas que estuvieron antes de nosotros y que seguirán después de nosotros para construir y transformar la realidad en función al hombre, como decía usted mismo, como decía usted hace un minuto. Bueno, y bueno, como seguíamos hablando, Gustavo, sobre esta pérdida de reconocimiento histórico de la concepción histórica del hombre masa, ¿cómo ves tú esta situación en la actualidad con nuestro nuevo hombre red? O bueno, antes de... Mira, ese es si se quiere, uno de los fenómenos dignos de estudiar para este momento, y lo va a hacer mucho más para el futuro, ¿no? Por la sencilla razón, yo por algún momento pienso por algún momento en el caso de las emigraciones. Es uno de los grandes temas. La gente se instala en otro lugar,
bien sea por situación económica, por situación política, represiva, y el caso más palpable de Venezuela Y bueno, y todo lo que se está dando claro. en América Latina, Y etc. Siria también, que algo similar estaba con esa Sí, cuestión Sudáfrica. Sudáfrica en el apartheid. Entonces, el instalarse nuevamente en otra realidad y desprovisto de su propia historia, porque los hechos se están dando de una forma tan violenta Tan veloz. y tan veloz que se convierten en seres dados al trabajo y a la vida por vivir, por conseguir, digamos, para mantenerse, etcétera, y el grupo familiar. Y ahora, precisamente con estos alcances del celular, no se necesariamente se va a conectar con su historia, sino que él pasa a una concepción global, hombre global, hombre mundo, distinto a las oleadas civilizatorias o las oleadas que se daban hace 2 siglos. Por ejemplo, por algún momento pensaba en Buenos Aires y en casi toda la Argentina. Está considerada como un país de migración. Y esas generaciones de italianos, de españoles, de alemanes, de ingleses que se establecieron, no perdieron ese constructo cultural, Claro, no perdieron su identidad histórica. ese continuo cultural, histórico, sino que de alguna manera lo amalgamaron. Y aquí construyeron esa nacionalidad que se conoce como Argentina. Claro. Por eso es que ante el mundo y en América Latina se conoce a Argentina como un país dado más hacia Europa, por la costumbre, por la cultura. Bueno, la dimensión del problema que estamos analizando tiende a que ese hombre distraído, ese hombre despegado de la cultura y de su historia, producto de la condición de hombre rec, va a ir perdiendo toda esa cantidad de situaciones. No sé si el ejemplo vale, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí justo podemos acotar también esta cuestión de la globalización y sobre todo la globalización en la sociedad. Disculpa, y si lo ves desde el punto de vista de lo que es la inmigración en los Estados Unidos, Claro. es peor. Más aún. Bueno, también ahí pudiéramos lograr y mencionar el éxito que ha tenido los Estados Unidos en cuanto a lo que es la cuestión cultural. O sea, como, bueno, con la caída de la Unión Soviética y la posterior en los 90 globalización del Internet, cómo logra los Estados Unidos llegar a ese nivel de dominación cultural tal que, bueno, que nuestra cultura globalizada, gracias al Internet, es muy, muy occidentalista. Y es muy occidentalista desde el punto de vista estadounidense. Pues bueno, todos acá consumimos películas estadounidenses, Sí. Cuestiones, noticias estadounidenses, y bueno, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca más que nunca. Pero quiero retroceder un poquito a esta cuestión del hombre red global, porque me parece una de las cuestiones más fundamentales de nuestro tiempo que tal vez no se entienda para todo el mundo. Que en este mundo actual globalizado e interconectado, los nacionalismos y el patriotismo va perdiendo fuerza. No solamente en América Latina, sino en Europa, en Estados Unidos también. Y a partir de esta pérdida de capacidad del nacionalismo y de los patriotismos, de impregnar en las nuevas generaciones, como que se va concibiendo una nueva sociedad global en la que, por ejemplo, yo con 26 años puedo ver un meme y enseñárselo a alguien de Bielorrusia o a alguien de Kazajistán que también tenga mi edad, y por ahí lo vamos a entender los dos. Hablando diferentes idiomas y viniendo de culturas totalmente distintas y teniendo concepciones de la vida tal vez diferentes, podemos comunicarnos entre nosotros a través de imágenes que sabemos lo que significan por la cuestión cultural online tecnológica. Esa cultura online que el hombre ha creado ha venido tal vez hasta a sustituir a las culturas nacionales de cada país. Y eso también lo podemos ver mismo en las vestimentas. En los países
tal vez más tradicionalistas como China o Japón o Corea, después de la Segunda Guerra Mundial y de la llegada de los Estados Unidos. Y sin la llegada de los Estados Unidos, porque en China no llegó el capitalismo como lo conocemos hasta Deng Xiaoping. Pero como esa llegada de la cultura occidental ha barrido en las nuevas generaciones con los conceptos nacionalistas e históricos, y que bueno, precisamente viene ahí también la importancia, o tal vez no sé si importancia, o la preocupación de que se pierda el continuo histórico que se tuvo de las civilizaciones y de las sociedades anteriores, ¿no? Fíjate una cosa, ¿no? Cuando tú, escuchándote, yo apuntaba sobre el problema de la identidad. Eso que defendíamos ardorosamente se pierde. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué es la identidad latinoamericana frente al avasallamiento de las redes y de Internet, de ese hombre conectado? ¿Qué es la identidad, por ejemplo, de un pueblo como Cuba? Salvo la situación política, pero digo, claro, la identidad cultural. Uh-huh. Y de ella y de los pueblos. Uh-huh. Incluso te comento algo que quizás vale la pena en el caso del lenguaje. Hace poco se me presentó una discusión allí con un amigo que está en España, él tiene muchos años en España. Y entonces él, en las conversaciones por la vía de redes, por la vía del grupo de chats, él no acepta el lenguaje venezolano, por ejemplo, como se habla del maracucho, como habla el oriental, o como... Entonces él dice que detrás de eso hay una vulgarización del lenguaje y que el lenguaje tiene que elevarse a una concepción universal, que se supone que Europa es la que está marcando la pauta en ese sentido. Cosa que a mí me parece de alguna manera reaccionaria, ¿no? Ah. Y eso lleva precisamente a la negación de lo que pudiésemos llamar, entre comillas, porque no son, pero lo pudiésemos entrar, entre comillas, las minorías, uh-huh, a nivel de las identidades globales. Uh-huh. Claro. Sí, bueno, ahí también... Y uh-huh, lo que, para completar, es ese hombre mundo desconectado de su historia, está lleno de una gran pobreza cultural. Claro, y ahí, bueno, creo que justo es un buen momento para acotar esta cuestión de cómo se pasó tal vez de un hombre adaptado, o tal vez con un pensamiento ido hacia cómo servir a la sociedad, o cómo ser útil en la sociedad, a este nuevo hombre masa, a este nuevo hombre red, que en su concepción está el yo, o sea, el yo intrínseco, el que su mundo y sus acciones parten siempre a partir de su beneficio personal, o de cómo la acción que va a tomar va a beneficiarlo a él de manera directa o indirecta. O sea, ahí podemos inferir tal vez en que, o sea, sin querer hacer alardo, de que las generaciones anteriores, de que los hombres anteriores eran más compañeristas, más compañeros, o más dados hacia el constructo en sociedad, podemos ver de que tal vez hasta una dicotomía tal vez contradictoria, porque en este momento histórico en el que hemos estado como humanidad más conectados que nunca, es en el momento en el que más divididos estamos, desde el punto de vista sociológico-social, o sea, una cuestión de que, bueno, ahora más que nunca se nota eso en las tasas de natalidad. Las tasas de natalidad van decreciendo en el mundo, desde ya este fenómeno desde el 2010 hacia nuestros días se ha vuelto mucho más importante y mucho más impactante, hasta el punto de que, bueno, ahora en la mayoría de América Latina, incluida Argentina, las tasas de natalidad, creo que de Argentina se encuentra entre 1.3 o 1.4 hijos por mujer. La tasa de reemplazo es 2.1 hijos por mujer. O sea, tenemos una sociedad moderna en la que hay mucha gente, pero que la mayoría de la gente en unos años va a ser vieja. En la que va a haber cada vez menos gente joven. 1.88.
1.88, gracias. Aquí desde la producción nos tiran la data, 1.88, pero bueno, volvemos a que es una cuestión que está por debajo de la línea de reemplazo. Y es interesante porque esto es un problema que vamos a tener ahora más adelante hacia el futuro, que tal vez ahora no se esté conversando mucho, o que se esté recién ahora empezando a conversar, pero es cómo es una sociedad también más enfocada hacia el yo y a la vez teniendo menos hijos. O sea, ¿qué puede esperar una sociedad que no está ni siquiera interesada en reproducirse y que sus genes se mantengan durante el tiempo? O sea, a ese nivel de segregación o de divisionismo social nos estamos enfrentando. O sea, tal vez hasta, sin ganas de ser dramático, pero un autosuicidio de la sociedad por el mismo egocentrismo que le impone ahora esta nueva cuestión del hombre masa y del hombre red a la sociedad en la que vivimos. Fíjate que y esto sí es importante para las próximas discusiones y en líneas generales para este debate. Tenemos aquí el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Es un poco raro, ¿no? Okay. Y él plantea algo acá en una de las nociones de estas 21 lecciones que se puede emparentar con lo que tú estás planteando. Él dice que la racionalidad, no solo la racionalidad es un mito, sino también lo individual. Él dice que el humano rara vez piensa por sí mismo, que piensan es en grupo. Es decir, cuando yo leí esto, veo lo siguiente. Por lo general, de una manera equivocada, decimos, yo soy yo, yo soy lo que soy, yo pienso por mí mismo, por lo que él está planteando, es el problema del individualismo. Pero esa persona, para hacer eso y para realizarse, necesita de una comunidad, necesita de un grupo, empezando por el grupo familiar. Ahora bien, ¿dónde está el conflicto? El conflicto es que si es una comunidad empobrecida, lo que va a reproducir en sí mismo es ese empobrecimiento. Si tú, con tus pares de amigos, lo que hace es una vida cotidiana, insulsa, irrelevante, del trabajo, de tomarse el café y como llaman ustedes, boludear. Claro. De ahí no va a salir más nada. Entonces, y es uno de los grandes problemas de lo que estamos hablando acerca de este hombre rec, Claro. de este hombre cibernético, ¿no? Como tal. Hombre globalizado. Precisamente porque si se pierde el etos cultural, tiende también a incidir en su propio devenir, en su propio comportamiento humano. Claro. Bueno, entonces como estábamos conversando sobre el problema de este hombre rec, que es el fenómeno del siglo XXI, y agarró por sorpresa, ¿no? En el proceso generacional. Se fue metiendo poco a poco como tal. Y vale la pena decir que, y esto es una reflexión que vengo haciendo, que es una revolución que se fue montando en el propio desarrollo de la comunicación, que comenzó con el telégrafo, después con la televisión, esos avances con el teléfono mismo, hasta llegar precisamente a esto de mayor alcance, que es el teléfono celular. Al teléfono celular. Y que es una computadora que tú tienes en tu mano, y que lo que no sabe mucha gente es que este pequeño aparato prácticamente te programa tu vida. Claro. Te observa a través de lo que llaman los algoritmos, ¿no? Y que hasta puede llegar a construir pensamientos para que tú los desarrolles. Él tiene, lo que decíamos, elementos muy positivos, pero además de eso tiene elementos muy peligrosos, Claro. de orden alienante,
de despersonalización. Pero yo quería hacerte una pregunta. Tú como joven, ¿tú te consideras un hombre rec? Pues bueno, la verdad sí, es una... Sobre todo por el hecho de que... ¿Has reflexionado acerca claro, de lo que significa este aparatico? ¿Lo consideras un amigo, un en enemigo? el... Claro, no, para mí no es ni un amigo ni un enemigo, es una parte más de mí. Porque, o sea, ya la vida actual sin celular es prácticamente que imposible. O sea, navegar en las ciudades, moverse de un punto a otro, o sea, es tal y es tan naturalizado, sobre todo para mí. O sea, yo nací en el 98. Nací cuando ya el internet existía. Y de mis primeros juguetes, después cuando ya estaba un poquito más grande, cuando tenía 6, 7 años, fueron las consolas de videojuegos, la PlayStation 2 y esto. O sea, y es una cuestión de que para nosotros, sobre todo para mi generación, generación Z, no es, uno no lo ve como algo que pueda ser dispensable. Es algo indispensable, es algo necesario para tu cumplir con tu vida cotidiana. Y yo creo que ahí es donde, una de las cuestiones donde está el eto social de nuestra nueva generación, que es que no somos una generación enfocada en los valores, digamos, tradicionales, como el patriotismo, o mismo los valores tradicionales de familia, de querer procrear, de querer tener una casa, sino que se volvieron valores individualistas. O sea, también misma separación algorítmica que hacen las redes sociales y que nos permiten los celulares, que es encerrarnos en esas burbujas de eco donde refrendamos y reforzamos nuestro mismo pensamiento, nos bloquea y nos inhibe de pensamientos contrarios, sobre todo de confrontaciones. Y bueno, mismo que ahora con los celulares y las redes sociales puedes bloquear a quien piense distinto, pues más aún se vuelve importante o toma importancia esta cuestión del individualismo, porque es que se llevó el individualismo a un nivel tal y un grado tal que nos separa y nos divide como sociedad. Bueno, eso mismo lo podemos ver ahora en lo que pasó en el 2016 con la elección de Trump, que estaban acusando a Trump de usar agentes rusos, de injerencia rusa para tornar la elección a su favor. Cuestión que no es así, cuestión que vimos en un documental, por lo menos yo lo vi, de Cambridge Analytica, de esa compañía que lo que hacía era seguimiento de datos y enfocaba hacia dónde o qué personas iba a ser más beneficiosa el enseñar qué tipo de advertisement, de publicidad a cada persona. Son cuestiones que hacen que inclusive la publicidad ahora es personal. La publicidad ahora es dirigida hacia usted y única y exclusivamente hacia usted. El algoritmo sabe qué es lo que le gusta a usted y qué es lo que usted va a hacer más fácil para aceptar o cambiar su opinión. Inclusive, si no cambiar su opinión, hacerlo que no vote por el otro, hacerlo dudar del otro contrincante, de la otra persona que está corriendo por la oficina, como dirían los yankees, running for office. Y bueno, son cuestiones que para mí socialmente vamos a tener muy difícil de resolver porque, bueno, o sea, estas son cuestiones que yo puedo discutir con usted porque me lleva 50 años. Pero son cuestiones que yo discutir con alguien de mi edad es un poquito más complicado. Sí, fíjate, por los momentos pensaba precisamente en ese contraste de las edades y cómo uno asume esta revolución que está en el planeta, pues, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, muy poco, digamos, utilizo TikTok, no lo tengo, de hecho, en el teléfono, ni Facebook, y más que todo lo utilizo para la utilidad de los mensajes, los WhatsApp, la manera de comunicación. Sí, los libros que por allí están, que circulan, etcétera, porque me da la impresión que, de paso, ya eso no es un secreto, las líneas, digamos, o las empresas que están detrás de esto
como TikTok, como Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, todas ellas están estudiando permanentemente al ser humano, El comportamiento. al comportamiento humano, y de allí le presentan el atractivo para que se conecte, y precisamente de allí el proceso de alienación que cumple. Y esto no solamente, valga la redundancia, para la persona, sino para toda una sociedad Claro. como tal. Entonces, es decir, es impresionante la comparación que puedo hacer, y es muy quizás brutal. Un gran rebaño de ovejas conducido por algo que lo está vigilando y por algo que lo está controlando desde arriba, Claro. que es la tesis de Foucault, Enfocado. llamada el panóptico, el gran ojo de George Orwell, de 1980, el libro de la novela 1984. Claro. Entonces, algo que ni se pensaba cuando él escribió esa novela, y Ahora, que hoy prácticamente es una realidad, donde Claro. tú vas por las calles y en cualquier situación y te están grabando, te están viendo. Bueno, yo ahí creo que puedo acotar mi experiencia viviendo en China. Y bueno, justamente. Bueno, tú tuviste en China. Claro, Debe ser algo brutal. es el panóptico traído a la realidad. O sea, justamente por esa concepción, bueno, los chinos usan esta aplicación llamada WeChat, que es una aplicación, un todo en uno. WhatsApp, Facebook, Mercado Pago, todo en una misma aplicación. Y bueno, ahí podrá imaginarse todo el control social que puede tener un gobierno, o no solamente un gobierno, una compañía, X, cualquier persona que tenga acceso a esa información, al saber desde con quién habla usted, a quién le manda mensajes, con quién se relaciona, a quién le manda dinero, en dónde está usted, porque recordemos que los teléfonos tienen nuestra ubicación geográfica actualizada en cualquier momento, en cualquier lugar. Y cómo justamente eso se convierte para que una sociedad, o sea, porque a mí me parece impresionante y siempre me pareció algo increíble, más allá de todas las cuestiones culturales, ideológicas que puedan haber y que puedan existir en Oriente, que son de importancia, pero como una sociedad de 1.4 billones de personas puede ser manejada así como un rebaño, así tan sin mayor problema. O sea, cuestión que, por ejemplo, tal vez en la India lo podamos ver Sí. de una manera más distinta, porque bueno, es una democracia y es un país también multiétnico como lo es China, pero más disgregado socialmente por la misma pobreza. Cuestión de que, bueno, gracias al gran salto adelante que hizo China en estos últimos 30 años de manera tecnológica, bueno, ahora podemos ver que hay una nueva cuestión, unas nuevas movimientos en China llamados, por ejemplo, Lay Flat Down, que es recostate y no hagas nada, porque las juventudes chinas ahora están desilusionadas no sé si con el régimen o con la sociedad como se le está presentando a ellos allí, por lo cual vemos ahora que hay muchos graduados universitarios en China que no consiguen trabajo o que tienen que irse a trabajos mal remunerados, como hacer Rappi o cuestiones así, que bueno, que son también impactantes en la sociedad, porque eso quiere decir que la gente no va a tener más hijos. Y en una sociedad que rápidamente avanza hacia un envejecimiento, el hecho de que este Homus Connectus, este hombre red, no se percate más allá de su problema inmediato, una de las cuestiones que vamos a tener que sufrir el siglo XXI. Sí, y fíjate que un poco refiriéndome al amigo Edgar Morin, él habla de un proceso de trivialización de la humanidad, dado por los contextos históricos, políticos, socioculturales, etc., pero que a su vez también existe un recurso de destrivialización. Y ese recurso, ¿quién lo proporciona? Es decir, tú tienes una situación de avasallamiento de redes, etcétera, y eso termina siendo un producto que lo compran millones y millones de personas.
en todo el mundo. Pero a su vez, para mí son como unas élites, digamos, ilustradas de este siglo, como el caso de Yuval Noah Harari y así otros pensadores, el propio Edgar Morin, que diseñan un proceso que destabilice, o sea, no sé si lo dije bien, Claro. es decir, de la trivialización a la destrivialización. Claro. Que le vuelve a dar sentido y propósito también. Exacto, para darle sentido a la conexión de la humanidad. Inclusive, no solamente por pensadores, pudiésemos ubicarlo en comunidades pequeñas o en países pequeños, ¿okay? En poblaciones pequeñas que tienen un nivel de vida y no necesariamente están dentro de ese marco de la red. Claro. Con esto no estoy negando, digamos, el proceso técnico, tecnocrático, etcétera, que existe, sino lo que estoy señalando un poco con Edgar Morin es que ese proceso antagónico también tiene su vista, tiene una contraparte. Tiene pues. contraparte, claro. Sí, sí. Bueno, esto es una de las cuestiones que vamos a seguir discutiendo bastante aquí en nuestro podcast, sin duda. Y bueno, justo sobre este tema de la destrivialización del... Trivialización, destrivialización. Destrivialización, sí, un pequeño trabalenguas ahí. Sí. Sí, el antídoto es este. No hay más antídoto que la conversación sobre estos temas que nos apañen al siglo XXI, a nuestra sociedad actual interconectada, que bueno, que justo nos da la posibilidad de que las redes sociales y de que el internet no sea solamente algo trivial, sino que sea algo que nos ayude a pensar y a enfocar y enfrentar nuestros nuevos problemas como sociedad, porque son problemas de los cuales podemos hablar, conversar y grabar y dejar récord, y dejar registro. Sí, y fíjate una cosa, ¿no? En este cierre es importante, digamos, explicar esto de la trivialización y destrivialización, en el sentido de que en la época nos lleva a pensar de que todo se fuma muy rápidamente, Todo es pasajero. informaciones, el caso de la imagen. Yo, por ejemplo, recordaba que cuando yo era muy pequeño, pasaban por la casa vendiendo imágenes de Cristo, de Leonardo da Vinci, de la Gioconda, ¿no? Y para nosotros era algo grande, pues esa figura. Hoy en día, instantánea, solamente con marcar el dedo las consigue y nadie las analiza ni nadie las discute, su significado, su importancia histórica para la vida y para la cultura. Entonces, de alguna manera, la trivialización tiene que ser combatida con la destrivialización. Es decir, su historia, el valor del acervo cultural. Claro. Para la gente, para las comunidades, para su propio devenir, Claro. por su propia satisfacción cultural de su existencia como persona en la humanidad. Lo que veníamos hablando pues justamente del propósito que tal vez ha perdido la humanidad o que ha perdido la sociedad en este nuevo mundo por el mismo hecho de pues, no tener dificultades. Sí, entonces termino con este pensamiento de Edgar Morin que dice, hay que repensarlo todo, debemos volver a empezar. Es preciso a la vez globalizar y desglobalizar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y transformar. O sea, todos esos elementos allí que forman parte de la vida, pues. Y no necesariamente porque hayamos llegado a estos grandes avances de la red, de la cibernética, decir, bueno, hasta ahí llega el hombre. Claro. Sí, claro, de ver cómo no pasamos de ser seres pensantes a seres simplemente copiantes. Sí, instrumento, ¿no? Claro, a ser instrumentos. Bueno, esto será todo por el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo y un saludo desde Buenos Aires. Les decimos que estén pendientes porque bueno, nuestro primer episodio se va a publicar el miércoles 19 de este mes. Estamos en marzo, ¿no? Marzo. El segundo, domingo 23. Y probablemente nuestro tercer segmento se publique el 26 de marzo. Así que nada, los invitamos a suscribirse,
a que le den me gusta al video, a que lo compartan. Y bueno, me despido desde Buenos Aires. Walter Alejandro García Pérez. Ángel Gustavo Cabrera, nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego, que estén bien.